buenas tardes, estamos en una nueva entrevista de esta guía de educación en valores de la Iniciación Deportiva de la Diputación de Almería y tenemos con nosotros, bueno, no solo una pareja, una familia, sino profesores de educación física. Miguel Ángel, Chelo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buena, José Guillermo. Hola, muchas gracias, buenas, ¿Qué, Guille. qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. No nos podemos quejar. Sí, bien. Bueno, a mí me gustaría también poder introduciros también y conociendo también a Chelo Alcázar, ¿no? Que estudió INEF en la Universidad de Granada con ese máster de profesorado y que ha ejercido durante muchos años también de profesor en la formación profesional y que actualmente es profesor de educación física en etapa de secundaria, donde también, por lo que veo aquí, está vinculado al mundo del deporte y en estos últimos años a la modalidad de fútbol, ¿no? En el femenino de la Unión Deportiva Almería, Sí, que forma parte del cuerpo técnico. sí, correcto. Con bagaje también, ¿no, Chelo? Sí. Y fíjate, Miguel Ángel, para romper así un poquito el hielo, nosotros también, bueno, Chelo pone de Almería, pero nosotros procedemos de Jaén, ¿no? Ah, pues no sabía que tú eras de Jaén. Efectivamente. Muy bien, muy De bien. Jaén al poder. Muy bien. También es verdad que hicimos magisterio de educación física INEF y ese máster de profesorado, doctorado en educación física en el ámbito de ejercicio físico de la población de personas mayores, campo en el que seguimos vinculados, actualmente profesor también de educación física de secundaria como Chelo. Y bueno, chicos, a nosotros nos gustaría romper mucho el hielo, porque es verdad que se habla de valores, se habla de deporte, de educación. Y, por ejemplo, desde vuestro rol como docente, ¿qué importancia creéis que está teniendo, por ejemplo, esto de trabajar el desarrollo y la consolidación de los valores, especialmente en nuestros adolescentes, en lo que encontráis en el día a día, en la educación? ¿Habla? Vale, a ver, yo desde mi humilde opinión, es verdad que he encontrado alumnos de todo tipo en la FP y luego, bueno, la FP privada y luego en la secundaria obligatoria y bachillerato. Y muchas veces te encuentras diferentes, ¿no?, capacidades de alumnos con muchas capacidades, otras con menos a nivel coordinativo y motor. Y también se encuentra el tema de mucha competitividad. Muchas veces todos quieren fútbol, otros quieren tal. Y lo que te encuentras muchas veces es ese pique y esa tensión que para mí, yo lo que insisto o lo que intento incidir es que ninguno va a ser ahí un jugador profesional, o puede que sí, pero que lo más importante en ese momento es lo que están aprendiendo y sobre todo el respeto al compañero, que yo no le voy a poner más nota porque me ganen un partido, sino por los valores de la actividad en la que están haciendo, el respetarse, el trabajar en equipo, el tener empatía con el que tiene menos habilidad. Entonces el trabajo con los valores desde la educación física es súper importante para evitar también esa competitividad. Bueno, también se puede hacer competitividad, pero una competitividad sana, por así decirlo. Sí, es como conducir, ¿no? El vehículo del cómo competir, pero de distintas maneras, ¿no? A través de esos valores que comentabas, ¿no, Chelo? Y, por ejemplo, Miguel Ángel, desde tu rol como profesor, ¿cómo intentas trabajar o transmitir esos valores en tu alumnado también a la hora de su mejora no solo académica? Bueno, lo que está diciendo Chelo lo comparto al 100% porque nosotros, en este caso, yo también intento dejarles muy claro que lo que es el marco de la educación física en el instituto no es un club deportivo. O sea, ahí tienen que entenderlo, todo el mundo tiene cabida. En el momento en el que empiezan el yo soy mejor que o yo no quiero ir con estos porque restan, ahí es cuando hay que cortar rápidamente, porque un punto de vista yo creo que se confunde o que a lo mejor viene siendo habitual y hay que cortarlo de raíz porque lo primero son los chavales que se sientan cómodos, por supuesto, y que desde, por lo menos nuestro papel como profesores, tengamos muy presente y se lo dejamos claro a ellos que es muchísimo más importante el respeto y la capacidad de esfuerzo, independientemente del nivel deportivo, del rendimiento deportivo, por el contexto en el que estamos. Que yo se los dejo muy claro. O sea, a mí me parece genial que ellos hagan ejercicio, que se apunten a clubes deportivos, que lo practiquen de forma regular, pero que entiendan que el instituto no es un club deportivo, que en el instituto no pasa nada, como ha dicho Chelo, porque pierda un partido, no pasa absolutamente nada y no van a tener menos nota por eso. Entiendo, es como está por encima la formación, en este caso integral de la persona, en esos valores, en ese comportamiento, esas actitudes con T, por encima del resultado de la competición, porque incluso
Chelo, por ejemplo, ¿tú crees que, por ejemplo, al estar también vinculada en el Club de la Unión Deportiva Almería, con las chicas y tal, estas jugadoras que también han ido desarrollando estos valores, como puede ser el respeto, el compromiso, la tolerancia, la frustración, etcétera, ¿crees que está muy ligada a cómo ellas también afrontan distintas situaciones de la competición en su rendimiento? Sí, totalmente. De hecho, en los diferentes vestuarios en los que yo he estado también te encuentras pues todo tipo de chicas, que algunas, por ejemplo, priman ese yo estoy por encima de las demás, yo quiero marcar mi gol, yo quiero tal, y luego te encuentras otras compañeras que priman pues son más que están en un deporte de equipo, que tiene que haber unión, que tiene que haber sacrificio en común, porque si no se están viendo que los resultados realmente no se llegan con todas las individualidades y demás. Entonces, ese tipo de valores también, que parece que solo son importantes en la formación inicial, hay que trabajarlos también en otras categorías más altas, porque si no los vestuarios se incendian, por así decirlo. Es como construir también desde edades tempranas para que cuando lleguen a ser adultos estén un poco los más preparados, porque fíjate, Miguel Ángel, por ejemplo, el ejemplo que ponía Chelo también con la esfera de un club deportivo o en la modalidad de fútbol o la que sea, ¿crees que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de valores, que no solo podemos trabajar desde la rama educativa, ¿crees que luego puede ser extrapolable para un adolescente en su futuro adulto, en cualquier esfera de su vida? Sí, hombre, luego la realidad también es que hay muchísimos más, a medida que pasan los años, por lo menos la percepción que yo tengo, es que sí que hay más problemas en cómo afrontar esos pequeños, por decirlo de alguna forma, fracasos que tienen en la práctica deportiva en el instituto, cómo les puede afectar en el estado de humor, en las relaciones interpersonales. Entonces sí que es fundamental, no solo desde el instituto, porque la verdad que esa es la parte un poco de la que estamos hablando, pero tiene que ir en consonancia con lo que tú estás comentando, con el club de fútbol o del club deportivo y, por supuestísimo, con la familia. Todo, ¿verdad? Fijaros, aquí se abre un melón muy importante también, chicos, porque, bueno, incluso vosotros también desde vuestro rol como familia, muchas veces se habla del rol que te desempeñan no solo los técnicos deportivos, sino los docentes, las familias. No sé, ¿qué destacaréis también del rol, por ejemplo, de los docentes, de la familia en el proceso formativo de un menor? Aprovechando nosotros también tenéis esa doble figura. ¿Cómo lo veis? Yo, con el tema de la familia, yo me voy a ir a mojar un poquito la familia por la experiencia que he tenido. Yo sí que he vivido muchos tipos de padres y los que no me han gustado nada son los padres entrenadores, ¿no? Que al final lo que consiguen mediante gritos y tal, pues un poco desmotivar a los jugadores o a las jugadoras. Entonces creo que desde casa ese papel de trabajar esos valores, ese echarse a un lado, que para eso está su técnico, que le enseña dentro de los entrenamientos, es súper importante y pues pienso que desde casa debe de trabajarse, porque es que si no, no lo van a llevar a cabo luego en un entrenamiento. Al final, yo le puedo hacer caso al entrenador, pero si mi padre o mi madre me está diciendo tal, al final la figura de mi padre y madre le hago también caso. Entonces, bueno, es verdad que esa experiencia que he tenido con algunos padres, no digo todos, pero algunos que sí se han visto, no me gusta. Pero es poquito, que la mayoría de los padres bien. Sí, pero fíjate, Miguel Ángel, aquí surge una reflexión, ¿no? Que al final, si, por ejemplo, las familias no vamos en coherencia con el camino que intentamos construir, que a veces puede venir o de parte del técnico deportivo, desde el docente, o viceversa, ¿no? Que la familia intenta construir, pero que otras responsabilidades, como puede ser el docente o el técnico deportivo, no vamos en consonancia, realmente el verdadero beneficio perjudicado puede ser en este caso el alumno o el menor, ¿no? Claro. A ver, el papel que tiene el profesor, o por lo menos a mi manera de verlo, es fundamental porque muchas veces los jóvenes, en la situación que tienen, ahora a nivel psicoevolutivo, pues también es de rebeldía, de enfrentamiento en casa, a lo mejor con padres, y muchas veces la figura de los profesores y las profesoras, pues es la que un poco estabiliza esos cambios de humor que tienen los chicos. Luego también hay una realidad paralela a lo que es el contexto familiar, las diferentes casuísticas que afectan a los chicos y el saber nosotros, desde nuestra labor, desde nuestras horas semanales que lo vemos, gestionar esas emociones, pues también es fundamental.
estamos hablando también de esto y luego, como tú muy bien has dicho, viceversa. Es decir, también luego está el problema de que la figura del profesor reste en esa formación de valores del chico, de la chica, que eso también es una realidad. Es decir, que das con un docente donde pide respeto y él es el primero que nos respeta, o pide empatía entre los chicos y luego el primero que a lo mejor no contesta un buenos días de los propios alumnos. Y eso se ve, y eso también hay que decirlo, que por supuesto no es la mayoría, pero que aquí ni unos son tan buenos ni otros son tan malos, ¿no? Que es un poco un equilibrio, pero sí que creo que el papel del profesor en esta etapa evolutiva de los chicos y de las chicas es fundamental. Y aquí surgen también reflexiones como el concepto de predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, hablamos de la responsabilidad que tiene cada rol, sea docente, sea técnico deportivo, sea familiar, pero luego el predicar con el ejemplo es fundamental, ¿no? Chelo, ¿tú crees que esto también es importante? Porque aprovechando no solo la experiencia de los docentes de la familia, también pasa en los clubes deportivos, también, por ejemplo, que un entrenador pida este tipo de comportamiento de valores, por ejemplo, no protestar al árbitro, no protestar tal, no... ¿Vendría ligado también a que sería importante que los técnicos deportivos también predicaran con el ejemplo hacia nuestros deportistas? Sí, para mí eso es fundamental porque es lo que ha dicho él, no puede un profesor, o bueno, en este caso los entrenadores o entrenadoras en mi caso, no puedes pedir a unos chicos o unas chicas no le proteste al árbitro, no tal, cuando tú eres el primero que le está gritando. Entonces creo que al final el papel del entrenador, igual que el del profesor, es un espejo. Los niños ven en el entrenador pues una eminencia en el sentido de él sabe más que yo, ¿no? Y entonces, si él ve que grita, dice, ¿yo por qué no puedo gritar? Entonces, para mí es súper importante, pues lo que habéis dicho de predicar con el ejemplo, porque no puedes decirle todo que no chilles si tú le estás chillando. Entonces, sobre todo en la iniciación, para mí es más importante, creo que estoy diciendo varias veces para mí, pero bueno, no pasa nada. Sí. Bajo mi punto de vista, y así cambia un poco la coletilla. Bajo mi punto de vista, en el tema más de la iniciación, aunque yo estoy con categorías más altas, ese hecho de a lo mejor de que los niños prime más el entrenador, decir, vale, habéis respetado al árbitro, había unión, había tal, pero hemos perdido. Para mí eso es más importante que le hemos metido 20 goles y no habéis chillado o no habéis respetado al compañero. Y eso es verdad que en categoría alta se ve y está un poco feo. Fíjate, Miguel, ¿qué te parece, como bien comenta Chelo, ¿no? De decir cómo a veces se prioriza ese resultado por encima del proceso o se obvian detalles como ciertos comportamientos o detalles, ¿no? En el proceso de formación, porque incluso tú lo comentabas, es decir, un alumno muchas veces habla de su esfera y no solo tiene, por ejemplo, su esfera personal, sino que también tiene su esfera académica y muchos de ellos tienen su esfera deportiva. Y al igual que los adultos nos sucede, si una de las esferas bueno, mejora, tiene equilibrio, nos puede ayudar en los demás, pero si una esfera empeora, quizás nos puede hacer daño en los demás, ¿no? Sí, totalmente. Y eso se ve mucho, pues, lo que tú en relación a lo que tú dices, en las esferas personales, ¿no? Niños que de repente ves que han cambiado de humor, están mucho más apáticos, mucho más irascibles, comentas con compañeros, oye, y esto, y en muchas circunstancias viene por tu esfera familiar o personal, ¿no? Por cómo le afecta una situación. Eso luego va a influir en cómo ellos se traten entre sí. O sea, que las consecuencias o el efecto que tiene el que una de esas patas que tú dices coge, pues sí que se nota, ¿no? A nivel académico, pues ha pegado un bajón académico. Pues vamos a preguntar, ¿por qué? ¿Le ha pasado algo? Este chiquillo ha cambiado en algo, nos ponemos en contacto con la familia. ¿Qué ha pasado? ¿Algo no ha pasado? O sea, que como muy bien dice, un equilibrio, pero claro, para que haya ese equilibrio, pues tiene que haber también, por ejemplo, una comunicación entre, pues, por supuesto, entre el profesor y el alumno, y luego también pues, en las familias cuando se tratan de chicos y de chicas, pues que son más jóvenes y que no, a lo mejor les falta esa iniciativa o esa confianza de poder contarte algo y recurrir, o tienes que recurrir tú a las familias pues para saber qué pasa, ¿no? Como por ejemplo los docentes también, el construir ese vínculo, ¿no? Ese punto de apoyo también para un alumno puede ser vital, ¿no? Porque muchas veces el alumno tiene esa perspectiva de que el docente, da igual la asignatura, están como, ostras, ¿no? Mi profesor, tal, no sé qué, pero cuando descubren que es un punto de apoyo para ellos, esto puede ser clave.
¿Tú qué opinas, Chelo, también sobre esa construcción del vínculo? Pues yo creo que es súper, súper, súper importante siempre que haya un punto medio en el que tú le muestres esa cercanía al alumno, el, oye, ¿cómo estás? Cuenta conmigo para esto, te puedo ayudar en tal, pero que no te vea como su colega, oye, profe, que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, es súper importante ese equilibrio, porque yo sí que es verdad que he visto a compañeros, yo qué sé, que llega a lo mejor el alumno, ¿qué pasa? No sé qué, no sé cuánto, y ahí como que parece más tu colega que te vaya a tomar una cerveza con él, que más una jerarquía de profesor-alumno. Entonces, no estoy hablando del profesor toda la vida de, cállate, ¿no? Pero sí que es importante esa cercanía y ese respeto y que él sienta que, bueno, él, ella, que puedes contar con él, porque si no, pues lo que ha dicho él antes, las esferas están todas relacionadas y si un día tú lo ves que está cabizbajo y te acercas, pues si no le muestras esa cercanía, pues no va a querer contarte nada. Y es vital que los alumnos pues tengan pues ese apoyo que a lo mejor en casa por esa rebeldía que tienen, pues ven al profesor y dicen, pues con el profesor le voy a contar que, no sé, mis padres ahora mismo están en una situación familiar no sé qué y yo no estoy bien. Entonces, ese equilibrio es el que, bajo mi punto de vista, tiene que haber. O sea, buen profesor, pero no sé su bro. Bueno, este punto es muy importante, chicos, porque es cierto que para los docentes les puede ayudar muchas veces a encontrar ese equilibrio entre, bueno, ese punto de apoyo, ese vínculo a la hora de detectar necesidades del menor, intentar ayudarles desde nuestro rol de la mejor manera posible, pero aprender a diferenciar, ¿no? Que, ostras, seguimos siendo sus profesores y que hay ciertos límites que también tienen que respetar y que... Porque a mí me gustaría también preguntaros, chicos, por ejemplo, desde vuestro rol como docentes, ¿cómo estáis trabajando o cómo podríamos trabajar, por ejemplo, a la hora de seguir desarrollando esos valores, esa formación integral del menor, por ejemplo, a través de vuestra asignatura de la educación física? Por ejemplo, esos valores, me invento, tipo el compañerismo, el trabajo en equipo, el compromiso, el respeto, el esfuerzo. ¿Qué iniciativas, por ejemplo, estáis potenciando o podríamos intentar aprender a trabajar desde los chicos, desde nuestro rol en la docencia? Bueno, lo que tú dices es muy interesante y además los profesores de educación física es una de las, bueno, sí, de los factores diferenciales en comparación con el resto de compañeros, el contexto donde trabajamos. O sea, nosotros no trabajamos en una aula cerrada, entonces nuestra asignatura pues, se caracteriza porque hay continuas interacciones, porque estamos al aire libre, porque tú en un aula no te pones a correr, pero fuera en educación física lo que pedimos es que corran, ¿no? Que se muevan. O sea, es un poco la antítesis de lo que pasa dentro de un aula. En relación a lo que dices, pues fomentar esas interacciones sociales lo puedes hacer a través de modalidades en las que, pues, por ejemplo, en el caso de si trabajas deportes, juegos, pues, que sean colectivos, que haya variedad en el trabajo contra quién, que no juegues siempre contra el mismo, que te adapte a diferentes compañeros, que los agrupamientos sean diferentes y no trabajes siempre con la misma persona, que trabajes también dinámica a través de lo que es el dominio corporal y contenidos como o saberes básicos, siguiendo un poco lo que dice la ley, como tema de juego de desinhibición, de improvisación, cosas que te hagan un poco también perder o generar más confianza con el grupo, donde muchas veces eso empezamos el curso directamente con los chavales y parece que tenemos que ir ya desde el primer momento a correr a tope y a lo mejor lo primero que tenemos que hacer durante las clases es conocernos un poco mejor, ¿no? Hay alumnos que son nuevos en el centro o que son nuevos en el grupo y muchas veces esas cosas pasan desapercibidas, pero el inicio o comenzar o generar una base de confianza y de buenas interacciones sociales, un buen clima de aula, eso luego hace que vaya rodado el resto de curso, ¿no? Entonces yo sí, por ejemplo, en eso sí haría hincapié, en empezar el curso con este tipo de propuestas, ¿no? Más sociales, más que propiamente deportivas, por así decirlo. Sí, como construir, por ejemplo, también esos lazos afectivos también entre alumnado, el conocerse, el interactuar y a partir de ahí, ¿no? Construir las propias actividades que propongáis. Porque, Chelo, por ejemplo, antes decíamos cómo se extrapolaba de menores que se han formando en valores de cara, por ejemplo, a los clubes deportivos, pero
¿encontráis que, por ejemplo, alumnos que también hacen una modalidad deportiva fuera del instituto tienen más consolidado esa serie de valores como el respeto, el compromiso, el esfuerzo, esas habilidades de interacción social? ¿Crees que hay una cierta relación, por ejemplo, en ese sentido? Yo en mi caso me he encontrado un poco de todo. Me he encontrado alumnos que sí que tienen esos valores, pero por el contrario, otros alumnos que a lo mejor por tener esas altas cualidades, esas altas capacidades deportivas, es como lo que ha dicho él antes, pues yo no quiero estar en este grupo porque son más malos y yo soy aquí la estrellita. Entonces, depende del niño o niña con la que te encuentres. Entonces, en ese sentido sí que me he encontrado de todo, de gente, de alumnos que sí están muy educados en ese sentido de, bueno, pues estoy en clase de educación física, vamos a trabajar esto, no pasa nada por el compañero con el que vaya, incluso si hay una tarea, no sé, si ese chico o chica juega fútbol y hay una tarea de fútbol, pues he encontrado alumnos que sí, oye, pues se ponen a ayudar al que tiene menos habilidad, pero luego por el contrario, pues otros de, yo no quiero ir con esto o con esto. Entonces, eso es lo que creo que hay que trabajar desde, incluso diría que la primaria. Hablamos de cómo intentar construir desde nuestros jóvenes, desde edades tempranas, ¿no? Para intentar cambiar que sean adolescentes y luego adultos, estén un poco más preparados en ese sentido. Y fíjate, Miguel Ángel, por ejemplo, había compañero amigo nuestro, ¿no? Antonio Casini, decía que las personas estamos diseñados para el movimiento, ¿no? Y que el deporte es salud y tal. Y, por ejemplo, ¿qué le recomendaríais a nuestros jóvenes, a nuestra familia, sobre el tema de la actividad física y la importancia de la educación física, no solo como propia asignatura de la docencia, sino para la formación integral de un menor? Bueno, como tú dices, lo que nosotros aportamos a través de nuestra asignatura no llega al mínimo. Es decir, nosotros al final tienes, pues dependiendo de la etapa educativa, del nivel educativo, perdón, pues tienes 3 horas en el caso de los chicos y las chicas de primero de eso, y a partir de ahí 2 horas. De hecho, en segundo bachiller, que es la última etapa académica de instituto, la asignatura es optativa. Es decir, que más allá de, por supuesto, trabajo de hábitos posturales, ¿no? Cada vez los chicos y las chicas, mochilas más pesadas, menos ejercicio físico, más sedentarismo. O sea, el hacer nuestra actividad, el papel que tiene nuestra asignatura, pues es crucial, pero más que por lo que trabajamos en sí en la propia asignatura, que también es por lo que podemos generar a nivel de adherencia y de motivación. Y de que los chicos y las chicas que no hacen ejercicio físico, a raíz o a partir de nuestra asignatura, de cosas que ven, de cosas que les llaman la atención, que no habían hecho antes, puedan generar un hábito. Pero es crucial por su salud física y luego que no hemos hablado pero de esto, no ha salido todavía, pero para su salud mental, que es crucial. Y cada vez se está viendo eso más, ¿no? Más realidades, más heterogeneidad en ese sentido y la presencia de la importancia que tiene la salud mental en nuestra sociedad en esa etapa, en la etapa adulta, y es una realidad que estamos viendo en todos los centros educativos. Ya no te digo a nivel de alumnos que también, sino incluso a nivel de los propios compañeros, de profesores. O sea, que el papel que tiene el ejercicio físico en ese sentido es crucial. Y nuestra labor como profesores de educación física, yo la entiendo que es como para generar y para despertar o para mantener un interés en los chicos que ya lo tienen o, bueno, que no lo tienen y lo van a descubrir, pero nunca para destruir esa motivación. Por eso es importante el planteamiento que nosotros hagamos. Si es un planteamiento, mal planteamiento, por así decirlo, vamos a generar el efecto totalmente contrario, que los chicos y las chicas cojan, o sea, eviten el movimiento. Claro, si siempre hay un mismo planteamiento, un mismo contenido, pues al final los alumnos como que se aburren. Entonces, creo que lo ideal es eso, variedad de contenidos y que el alumno llegue a, no sé, a la calle de su barrio y le diga a su amigo, vamos a jugar a un matado nuevo que se juega con 3 balones, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor está acostumbrado a hacer siempre el mismo. Entonces, eso que ha dicho el de la adherencia, creo que es muy importante, en vez de, no sé, trabajar contenidos de hace 5 siglos, de profesores ya de contenido más arcaico, jugar con esa, no sé, si es que ahora mismo hay tantísimos juegos, tantísimo amplio abanico de cosas nuevas, que la adherencia es eso, que hay muy poquitas horas que nosotros no podemos hacer magia tampoco en esas pocas horas. Solo intentar que les guste ese poquito para extrapolarlo. Totalmente. Y claro, chicos, me han dicho varios de los detalles que en esta última reflexión, como dentro de vuestra oportunidad a la hora de poder transmitirle a los chicos estos objetivos, ¿no? Cómo trabajar esa
originalidad, el innovar, el que no sea monótono, el construir esa adherencia, no solo para el presente, sino para su futuro, no solo para cuidar de su salud física, sino de su salud mental, ¿no? También se habla que, ostras, como el vehículo del deporte, no solo en etapas de iniciación, en adolescentes, en adultos, como nosotros también, puede ser un vehículo no solo para trabajar en nuestra mejora o mantenimiento de la salud física y mental, sino también a modo de prevención, ¿no? También se habla mucho y conociéndonos en esta entrevista, chicos, cuando hablamos, Miguel Ángel, también de esa investigación en personas mayores y tal, ¿qué beneficios también aporta esta adherencia a la actividad física a la hora de poder envejecer mejor o de la manera más saludable posible? Claro, el papel que tiene la actividad física y el ejercicio físico, como tú dices, no es solo importante en esta etapa de adolescentes, ¿no? Esto es importante en la etapa vital, en toda la vida. Al final el objetivo es, el ejercicio físico es la inversión que tú estás haciendo en que los problemas que puedan aparecer los gestiones mejor. Y ahí está la evidencia científica de que gente que realiza ejercicio físico tiene menos probabilidad de enfermedad, tiene menos probabilidad de mortalidad. Entonces, a partir de ahí, esto hay que verlo como una inversión, como estás diciendo, que paralelamente siempre hemos relacionado el ejercicio físico con solo lo que son los parámetros fisiológicos. Sí, pero ahora es que está clara que la relación también va a repercutir positivamente a nivel cognitivo y a nivel emocional, que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, un papel fundamental, fundamental. Muy bien. Bueno, fijaros, chicos, se me está pasando el tiempo volando. Si por mí fuera, estaríamos toda la tarde, pero fijaros, porque me encantaría poder hacer en estas dos últimas preguntas, por ejemplo, Chelo, desde vuestro rol como docente, ¿qué valores, por ejemplo, sé que intentaréis trabajar lo máximo posible, pero le dais un poco de mayor hincapié o prioridad o se trabajan de manera principal o de manera, no sé, más común en vuestra asignatura de educación física en nuestros adolescentes? Pues a ver, yo te diría que valores como la empatía, ¿no? Sobre todo por lo que hemos hablado antes de las diferentes capacidades, de la heterogeneidad que hay en la aula. Entonces, el ponerse en lugar de ese compañero tiene menos habilidad, no pasa nada, esto es un juego, estamos para aprender. Relaciona con ello el compañerismo, ¿no? El ser buen compañero y no ir a destruir a los demás. Y en la línea de eso te diría que el respeto, ¿no? Que va ligado. Y sobre todo yo te diría la diversión. Para mí en clase es fundamental. A no ser que lo tengas corriendo, que yo no soy partidaria de echarlo allá a correr mucho, pero el tema de la diversión fundamental, que un alumno salga de clase y se vaya a clase de matemáticas diciendo, joder, qué bien me lo he pasado en clase de educación física. Y no sé, diría más o menos eso. Lo mismo me dejó alguno así más. Fíjate, Miguel Ángel, tú, hay que mojarse aquí, tú, no sé, ¿diferiría en alguno o le darías también, no sé, Es algo? que estaba sintiendo, vamos, si no físicamente, mentalmente estaba sintiendo porque lo que dice es que no le puedo poner ni un pero, ¿no? Además, volvemos a lo mismo, aquí hay una realidad que también es diferente a la que había hace unos años a nivel individual de cada chaval y el tratarlos bien con respeto entre ellos, ya también, por supuesto que traten bien, ¿no? Lo primero que te viene, que no te falten al respeto como profesor, sí, pero es más importante, por lo menos, bueno, no más importante, pero yo sí que se lo intento hacer ver a ellos, que el respeto entre ellos es que sin respeto no hay nada. Ya es verdad que eso también me sale a mí personal, pero yo les digo que a mí me importa, digo, que tengáis un 7, un 8 en matemáticas, ¿es importante? Sí, es importante, pero que como no respetéis no vais a ningún lado. O sea, que en el momento que tengas que interactuar con personas para todo, para tu día a día, para competir, para jugar, para charlar con alguien, si tú no mantienes un respeto y tienes la empatía esa que comentaba Chelo, de no le voy a hablar a nadie como no quiero que me hablen a mí, si tú eso no eres muy pesado, por así decirlo, como profesor en esta etapa, ellos tienen que entenderlo así, que luego te recuerden también por eso y que te recuerden con cariño y que te recuerden pensando en que me lo pasaba bien, que no era un martirio las clases, que no me aburría en las clases, que por supuesto tampoco es todo, no es idílico, ¿no? Siempre hay pues, contenido a lo mejor que tú estás trabajando que no le gusta a todo el mundo por igual.
pero buscar la forma también de llamar su atención a ellos. Chelo antes lo ha comentado, que es verdad que hoy en día tenemos herramientas pues, un poco en base también a su hábito y a sus realidades, y el que tú un día en clase comentes, no sé, o menciones un videojuego que sabes que ellos conocen, aunque no te pongas, es decir, que generes un poco un vínculo que capte su atención y a partir de ahí pues te los puedes llevar a tu terreno, que al final no es otro que haya movimiento, que trabajen entre compañeros, que lo hagan de una forma adecuada y que no se vayan disgustados, como ha dicho ella, ¿no? Que eso, sí que no, ya te digo, no le pondría ni un pero porque creo que lo que ha dicho, y habrá más que después a lo mejor se nos ocurrirá alguno, Sí, pero seguramente. claro, sin eso no, esa es la base, por supuestísimo, la base y los cimientos que luego van a hacer que un grupo funcione bien en el instituto. Seguro. El grupo académico funciona bien, pero cuando son individualidades y se faltan al respeto, no vale. Lo primero es pues eso, el grupo. Qué bueno, chicos. Bien, bien, bien. Pues fijaros, yo sé que ahora nos vamos a meter en el último jardín de la tarde, sé que es algo súper comprometido, pero chicos, si tuvierais que quedaros con un top 5 de valores, ¿con cuáles os quedaríais? Esto es curioso, ¿eh? Esto se queda un marrón, pero vamos a intentarlo a ver. Del 5 al 4, al 3, al 2 y al 1, ¿no? Bueno, pues el orden podía elegir el que queráis, pero si tuviéramos que quedarnos con Venga, 5, esta pregunta... Empieza tú, venga. Mira, pues yo el 5 voy a decir el compañerismo. por Compañerismo. ejemplo. Sí, no, yo me viene el 1 y el 2 que pondría empatía y respeto para mí. Entonces no sé si el 4 podría poner lo que es sí, la diversión, el disfrute, el no aburrirse, sí, un poco eso, la diversidad. Me voy a quedar con la diversidad a todos los niveles, a nivel de planteamiento que haga el profesor y a nivel de cómo atiende el profesor a esa diversidad que encuentra en cada uno de los 28, de los 30 alumnos a los que damos clase. Muy bien, entonces ahí tendríamos entre empatía, respeto, ese compañerismo, la diversión, el cómo a veces también iría con esa asertividad, el cómo expresamos eso que pensamos y que sentimos de manera educada, correcta. Y el esfuerzo yo lo metería por ahí entre el 3 y... ¿no? Sería el Si no hay esfuerzo, no sé. Sí, yo sí. Pero al final, a lo mejor un chica que es muy habilidoso y va ahí a lo mínimo, no se esfuerza. Entonces, el esfuerzo por mejorar, ¿no? Por seguir mejorando. sí, que muchas veces ¿no? eso, el alumno menos habilidoso, si muestra un esfuerzo, pues para mí va a tener a lo mejor no mejor nota que otro, pero para mí es súper importante el esfuerzo. Sí. Sí, yo añadiría en esa línea la resiliencia, ¿no? Del el caer y levantarse, de que tienen que entender los jóvenes eso, ¿no? Que al final nos van a dar palos a todas las edades y van a venir por todos lados y hay que saber también gestionar eso y entender que hay pequeños obstáculos que hay que entender que bueno, que ya está, que hay que generarlos, que hay que gestionarlos, sobre todo que hay que superarlos de la mejor manera posible y que intentar, por supuesto hay obstáculos, ¿no? Pero intentar que no se apoderen un poco de nosotros en ese sentido y gestionar bien los pequeños fracasos que puede entender uno que ha sufrido o que le ocurren. Sí, exacto. El valor de la resiliencia también. Entonces, chicos, fijaros, tendríamos empatía, esfuerzo, respeto, resiliencia, compañerismo y siempre incluso podríamos aglutinarlo dentro del disfrute, ¿no? Sí. Va a ser bien, ¿no? ¿Chicos? Uh-huh. Pues, Chelo, Miguel Ángel, la verdad es que ha sido un auténtico placer disfrutar y aprender de vosotros tantísimo como esta tarde, de verdad. Ha sido súper. Muchas gracias, es verdad que se nos ha pasado en un momento. Sí, de verdad, ha sido muy ameno. Muchas gracias, tío. Ha sido bastante interesante. Pues chicos, pues hasta aquí tendríamos la entrevista de Chelo, de Miguel Ángel, profesores de educación física, en esta guía de educación en valores de la iniciación deportiva de la Diputación de Almería. Y chicos, queríamos, además de agradeceroslo de corazón, mandar un fuertísimo abrazo. Muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias a ti. Muchas gracias. Otro abrazo. Chao. Hasta luego. Pero...